Del libro del Éxodo. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar en donde estás parado es tierra santa. Continuando con el diplomado para sacerdotes conciliarios del movimiento, profundizando en los equipos de Nuestra Señora, llegamos a un nuevo tema dentro del módulo 5, la formación de los CENS, un camino. Y nos corresponde en este módulo 5 el tema de la formación permanente. Recordemos que los equipos de Nuestra Señora ofrecen diferentes tipos de formación. Una formación inicial en la cual se vive la etapa de pilotaje y el encuentro de equipos nuevos. En esta formación inicial recibimos a aquellos sacerdotes conciliarios y parejas que ingresan por primera vez al movimiento y buscamos que se empapen de la pedagogía del mismo y que adquieran la vida fraterna de un equipo base. Luego vendrá la formación permanente, que es la que nos ocupará en este tema número 4. De esa formación permanente entonces hablaremos a continuación. Pero recordemos que además hay una formación específica que busca capacitar, formar a los hogares que aspiran a ser servidores, que van a prestar un servicio específico, una responsabilidad dentro del movimiento, como también a los conciliarios espirituales. Y además recordemos que existen actividades externas al movimiento que permitirán reforzar la parte de espiritualidad y la parte misional a través de participación en los diferentes apostolados con que cuenta el movimiento. Vamos a hablar entonces de la formación permanente en los equipos de Nuestra Señora. La primera fase se llama de consolidación, donde se profundiza en la fe y en la vida. La segunda es la fase de maduración, que se les hace énfasis en la vocación y misión. Y la tercera es la fase de profundización, también llamada como nuevo impulso. Esta formación permanente, en general, tiene algunos principios que vale la pena que conozcamos. Primero es en la vida cotidiana en pareja y camino a la santidad. Allí se busca que el matrimonio reconozca la gracia del sacramento, pero además que encuentre en su vida de pareja un medio para alcanzar la santidad. Y en el segundo es en la vida de equipo y la ayuda mutua en equipo. Aquí es profundizar más en la vida y en la convivencia que tienen ellos en cada encuentro de su reunión de equipo. El tercero es la participación en sesiones de formación y en encuentros de sector, de región, de provincia, superregión e internacional. Allí, el contacto con otros equipos del movimiento permitirá que vamos desarrollando la conciencia del compromiso de servir dentro del movimiento, pero adicionalmente nos permitirá prepararnos para las responsabilidades en diferentes ámbitos nacionales o incluso internacionales del movimiento. Se deben reforzar en general en esta etapa que llamamos, en esta formación que llamamos permanente, en las diferentes etapas se deben reforzar algunos aspectos. Por ejemplo, el refuerzo a nivel del matrimonio. Se refuerza en la oración personal, oración conyugal, ayuda mutua conyugal, en el deber de sentarse, la regla de vida, el retiro anual y la vida sacramental. Cada matrimonio, entonces, durante esta formación permanente, debe ir practicando los puntos concretos de esfuerzo, participar activamente de la vida sacramental y, por cierto, integrarse cada vez más entre sí. A fortalecer la relación de pareja permitirá una sana convivencia, profundización en la vocación del amor, que significa el sacramento del matrimonio.
Pero también se debe reforzar aspectos de la vida de equipo. En el retiro anual que se hace cada equipo, los temas de estudio propuestos por el movimiento, la participación, la oración personal, la oración conyugal y la oración en equipo. Si en la formación inicial se pretendía generar fraternidad dentro del equipo base, aquí lo que buscamos es una mayor cohesión, una verdadera comunidad de fe, una pequeña iglesia, un equipo que realmente busque conocer y estar con Jesús. Pero también se permitirá refuerzos en actividades del movimiento. En los testimonios de vida, en el estudio de temas de la iglesia, en volver a las fuentes, en la oración personal, espiritualidad conyugal y en la oración en equipo. En los encuentros tendremos refuerzos, momentos de volver a vivir esa comunidad de equipistas que nos pueden dar nuevas energías, nuevos bríos y que nos pueden orientar a que continuemos avanzando en nuestra espiritualidad. Contextualicemos entonces un poco toda esta etapa que llamamos de formación permanente, partiendo entonces de un texto del segundo aliento. No se trata solamente de profundizar en los conocimientos de nuestra fe, sino de practicar el discernimiento humano y cristiano, poniendo en juego tanto la razón como el corazón, en la búsqueda de una coherencia más estrecha entre la fe y la vida. Entonces, a través de la formación permanente, vamos madurando nuestra fe, vamos creciendo en el desarrollo de nuestra espiritualidad. Eso significa que vamos teniendo una mayor conversión, vamos asimilando lo que es vivir al estilo de Jesús y nos volvemos más coherentes entre la fe y nuestra vida diaria. Los objetivos de la formación permanente. Profundizar en la vida espiritual, en la vida del Señor, en los equipos de Nuestra Señora. Profundizar en la dimensión litúrgica, catequética y misionera de la vocación cristiana de los equipos de Nuestra Señora, matrimonio, camino de santidad. Promover el conocimiento del carisma, la mística y la pedagogía de los equipos para vivir mejor el sacramento del matrimonio. Profundizar en los temas sobre la vida conyugal, la familia, la iglesia y la sociedad. Discernir con la ayuda del Espíritu Santo los signos de los tiempos. Y por último, alentar a los matrimonios a la misión en el movimiento y en la iglesia. Entonces vamos a tener unos objetivos a nivel de pareja, unos objetivos a nivel de equipo y unos objetivos a nivel de movimiento, pero en general siempre enmarcados en el progreso constante en el desarrollo de la espiritualidad de pareja. Estas etapas de formación permanente tienen diferentes nombres. Vamos a mirar los nombres que se les ha dado en el texto de la formación de los ENS, un camino, y a qué fases de formación corresponde cada etapa. Entonces, los equipos terminado el pilotaje deben atravesar las siguientes etapas. La primera son equipos que comienzan a caminar. La segunda son equipos en el movimiento y la tercera son equipos de nuevo impulso. Y cada etapa corresponde a una fase dentro de su formación. La primera es la fase de consolidación, la segunda es de maduración y la tercera fase es de profundización. Cada una de estas fases tienen unos desarrollos que alcanzar, unos logros que obtener. Miremoslos entonces con detenimiento. Entonces, en la fase de consolidación
se va a profundizar en la fe cristiana, en la vida de pareja y en la vida de equipo. En la fase de maduración, identificar los dones, cuál va a ser su vocación para iniciar la misión. Y en la tercera fase, la fase de profundización, que es volver a las fuentes y servir a la iglesia. Uno podría evocar un desarrollo desde lo interno hacia el darse a los demás, porque en la fase de consolidación se enfatiza muchísimo en el desarrollo de las características individuales de cada uno de los miembros de la pareja. Pero ya en la parte de maduración ya se nos está comprometiendo a empezar a servir, y en la fase de profundización en la entrega al servicio hacia la comunidad eclesial. Resumiendo entonces este concepto, digamos que las etapas son sucesivas en el tiempo y cada una tiene una duración y unas razones específicas para su desarrollo. Terminada la etapa de equipos nuevos, entonces entraremos en lo que se llama la formación permanente. Recordemos que la formación permanente tiene 3 etapas distintas. La primera de ellas se denomina equipos que comienzan a caminar. En esta después continuará equipos en el movimiento y por último llegaremos hasta la etapa de equipos de nuevo impulso. Cada una de esas etapas corresponde a una fase de formación, una fase de consolidación que corresponde a los equipos que comienzan a caminar y que tiene por objeto, como ya lo vimos, fortalecer la fe cristiana, la vida en pareja y la vida de equipo. Una segunda etapa, equipos en el movimiento, consiste en alcanzar a identificar cuáles son los dones con que cuenta cada pareja para empezar a enfocarse en una misión específica. Esta se llama la fase de maduración y sucede también conocida como etapa de equipos en el movimiento. Y finalmente tenemos la etapa de equipos de nuevo impulso, que corresponde a una fase de profundización. Allí que se pretende volver a las fuentes iniciales. Si bien decíamos que la etapa de equipos nuevos tenía una duración de 1 a 2 años, que era la parte de la formación inicial, estas etapas ya son un poco más prolongadas en el tiempo. La etapa de equipos que comienzan a caminar puede tener una duración de 4 a 5 años. La etapa de equipos en el movimiento, otros 4 a 5 años. Y la etapa de equipos de nuevo impulso, la fase de profundización, no tiene límite en el tiempo, continúa ya en la vida del equipo de una manera permanente. Vamos a ver cada una de las fases especificando un poco más cuáles son los objetivos que se buscan en cada una y cuáles las herramientas de formación con que cuenta cada una de ellas. Entonces recordemos, en la fase de consolidación, etapa de equipos que comienzan a caminar, entonces se profundiza en la fe y en la vida, en el vida de equipo, en la filosofía del movimiento y en la espiritualidad conyugal. Y en esto termina esta etapa con un encuentro que le llamamos equipos que comienzan a caminar. ¿Cuáles son los objetivos que se deben alcanzar en la fase de consolidación o etapa de equipos que comienzan a caminar? Entonces, el primero, cultivar la vida de fe en pareja, fortalecer la fraternidad y la vida de equipo, integrarse al movimiento con participación activa. Para el desarrollo de esos objetivos, vamos a tener entonces algunas herramientas de formación específicas. Entonces, se recomiendan los textos de estudio acerca de la vida de fe en pareja. Fortalecer la vida de equipo con reuniones, vida social, la celebración de cumpleaños, prácticas religiosas,
actividades o asistir a Eucaristías, participación activa en actividades organizadas por el movimiento y al final de la etapa asistir al encuentro de equipos que comienzan a caminar. Como se trata de la primera etapa y uno de los principales objetivos es el fortalecimiento de la vida de pareja, se recomiendan los textos del padre Manuel Iceta. Generalmente son los que se estudian los 3 primeros años de esta etapa. Allí tenemos entonces vivir en pareja, amor tú quién eres y dejar ser. Esos 3 textos son los que se recomiendan en esta primera fase de consolidación. Y van a finalizar con el encuentro de equipos que comienzan a caminar, o también conocido como encuentro de fe y vida. ¿Cuáles son los objetivos de este encuentro? Profundizar en la comunicación con el Señor, solo, en pareja y en equipo. Revisar el recorrido realizado solo, en pareja y en equipo para mejorarlo. Profundizar en el carisma y la pedagogía de los equipos de Nuestra Señora, los puntos concretos de esfuerzo, vida de equipo y en las orientaciones de vida. Ayudar a los matrimonios a tomar conciencia de sus talentos y a dar testimonio de su vida conyugal. Animar a los matrimonios a profundizar en la espiritualidad conyugal mediante el descubrimiento del pensamiento del padre Caffarel y intercambiar las experiencias vividas en pareja y en equipo. Finalizada la etapa la etapa de equipos que comienzan a caminar o fase de consolidación, ingresaremos a una segunda fase. Esta fase es conocida como fase de maduración o etapa de equipos en el movimiento. Entonces vamos a hablar de vocación y misión. Y los temas que vamos a profundizar es en la oración, en el testimonio de vida y en darse a otros. Y recordemos que termina con el encuentro de equipos en el movimiento. En esta fase de maduración buscamos 3 objetivos específicos. Identificar y fortalecer los dones de cada pareja, siendo testimonio de vida cristiana. Fortalecer la ayuda mutua espiritual y material en el equipo y servir al interior del movimiento. Estos objetivos tienen una serie de herramientas para poder ser alcanzados. Entonces se recomiendan los textos de estudio que publica el movimiento cada año. Fortalecer la vida del movimiento con participación activa en actividades. La participación en formaciones específicas para servir en el movimiento y al finalizar la etapa siempre se acude al encuentro de equipos en el movimiento. ¿Cuáles son los objetivos que se buscan en ese encuentro de equipos en el movimiento, también conocido como encuentro de vocación y misión? Profundizar en la vocación de los equipos de Nuestra Señora, el matrimonio, camino de santidad. Revisar el recorrido realizado, mantener y optimizar el ritmo. Profundizar en el carisma, la mística y la pedagogía de los equipos de Nuestra Señora, los puntos concretos de esfuerzo, la vida de equipo, orientaciones de vida y en el pensamiento del padre Caffarel. Ayudar a los matrimonios a tomar conciencia de la gracia de Dios, del sacramento, ser sal de la tierra. Entender la fecundidad del amor como un llamado a la misión. Y el último objetivo es reflexionar en pareja y en equipo sobre su misión en la familia, la iglesia, el movimiento y el mundo. Terminada la fase de maduración, también conocida como fase de equipos en el movimiento o etapa de equipos en el movimiento, pasamos a una tercera fase, la fase de profundización o etapa de equipos de nuevo impulso. Se le llama volver a las fuentes y esto no tiene un límite de tiempo. Entonces es empezar como a profundizar más en la madurez. Encontramos equipos
que tienen menos pareja, hay un decaimiento algunos por edad avanzada empiezan a tener enfermedades o la pérdida de su pareja o digamos, le empiezan en la fase del nido vacío de su familia. Y se termina con un encuentro de nuevo impulso. Esta etapa no tiene un fin en el tiempo, decíamos. Entonces, cada 4 o 5 años se asiste a un encuentro de equipos de nuevo impulso. ¿Cuáles son los objetivos que se buscan en la fase de profundización? Buscar la perfección espiritual como pareja, fortalecer el servicio a la iglesia como equipo desde los dones de cada pareja y servir al movimiento en su internacionalidad y expansión. Esta fase tiene algunas herramientas que le pueden ayudar a afianzar, a lograr esos objetivos. Estas herramientas son la lectura de los textos de estudio que se publica cada año o algunos textos que son de etapas anteriores según su necesidad, estudiar textos fundacionales y documentos del movimiento y estudiar exhortaciones papales y documentos publicados por la Iglesia. Fortalecer la vida del movimiento con una participación activa en las actividades, participar en formaciones específicas para servir en el movimiento y asistir a 4 o 5 años, cada 4 o 5 años al encuentro de equipos de nuevo impulso. Estos encuentros de equipos de nuevo impulso se caracterizan entonces por tener temas que buscan que vuelva a energizarse el equipo, a reanimarse y a estudiar textos que la iglesia vaya proponiendo. Miremos cuáles son los objetivos de estos encuentros de equipos de nuevo impulso o de volver a las fuentes, como también se conoce. Detenerse para ver la evolución de la vida de equipo y luchar contra la rutina. Centrarse en la necesidad de conversión, ya sea en pareja o en equipo. Ponerse en equipo bajo la mirada amorosa del Señor. Reforzar la cohesión del equipo y renovar el impulso fundador y el dinamismo del equipo volviendo a las fuentes. De esa manera, tendremos entonces las 3 etapas de formación permanente. Las 2 primeras, 4 a 5 años, y la tercera etapa, la etapa de profundización, o la fase de profundización que corresponde a la etapa de nuevo impulso, que será indefinida en el tiempo. Pero, ¿qué se busca con la formación permanente? Caminar con Jesús y como Él, viviendo la santidad en pareja. Muy bien, muchas gracias por escuchar esta presentación. Vamos entonces a la lectura sugeridas, a las actividades complementarias de evaluación y luego al tema número 5.